Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar ya. Si se va incorporando gente, no hay problema mientras vamos haciendo la presentación. En primer lugar, bienvenidos. Gracias por estar aquí, por conectaros. Soy María Eugenia Blasco, abogada asociada del área de movilidad internacional o migración en Barcelona, de AGM Abogados. Aunque yo estoy ubicada en Barcelona, atendemos también en el resto de España y gestionamos expedientes de toda España. Y está conmigo también mi compañero Agustín Tizón, socio de la oficina de AGM en París. Bueno, no está aquí conmigo, está allí en París. Entre los dos os vamos a hablar de las cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de desplazar a trabajadores. Lo vamos a hacer en una primera parte desde la perspectiva de las gestiones que hay que hacer desde España y luego hablaremos del país de destino, ejemplificándolo con Francia. Antes de eso, explicaros que AGM Abogados es un despacho que algunos de vosotros, por lo que he visto en la lista, ya nos conocéis bien, pero para los que no nos conozcáis, llevamos más de unos 35 años ya funcionando. El origen del despacho es en Barcelona, pero también tenemos oficina en Madrid desde hace ya, no sé si son 15 o 20 años, y también oficina en París, de la que, como decía, Agustín Tizón es el socio principal. También trabajamos con el sureste asiático, con Asia en general desde hace años, en principio con China, pero también con otros países de la zona. Y llevamos todas las áreas del derecho. Nos dedicamos a atender a pequeña y mediana empresa, pero también tenemos clientes grandes empresas y también clientes particulares. Y tenemos áreas desde el derecho laboral, jurídico laboral, derecho mercantil, penal también, civil, inmigración, M&A. Llevamos todas las áreas del derecho. Y también tenemos una división de gestoría que se llama Clarís, en la que llevamos lo que es la parte de gestión contable y gestión laboral de las empresas. Por tanto, cualquier duda que tengáis en relación a las cuestiones que puedan afectar a vuestra empresa, vamos a poder resolverla, y también trabajamos pues, coordinadamente entre los departamentos para que todo quede bien cubierto. Como os decía, lo que hoy vamos a tratar es qué debemos tener en cuenta a la hora de desplazar a los trabajadores desde una doble perspectiva, a nivel más genérico, desde lo que son los trámites que se deben hacer desde España para afuera, en concreto dentro de Europa, en los casos de países europeos, y luego también ahí concretaremos un poquito a día de hoy las cuestiones que hay que tener en cuenta debido a las restricciones por la COVID-19. Insisto que es a día de hoy porque, como bien sabéis, todo esto es muy cambiante. Entonces, lo que hoy decimos puede ser que la semana que viene sea distinto. Y después trataremos de los requisitos administrativos previos al desplazamiento, los derechos de los trabajadores desplazados, el control por parte de la Inspección Laboral francesa y las posibles sanciones a evitar desde lo que es ya la perspectiva francesa. El hecho de hacerlo de Francia es, aunque la información que os vamos a dar sirve en global para otros países a los que se desplace trabajadores, lo focalizamos en concreto con Francia, primero porque tenemos nuestra oficina allí en París y Agustín, que conoce bien el tema, y también porque dentro de las condiciones que tienen los países europeos, todos ellos están enmarcados en base a una normativa comunitaria, una directiva europea. Por tanto, hay una base común para todos, y dentro de esa base común quizá Francia sea uno de los países, si no el país, que más la concreta o que más cuestiones a tener en cuenta tiene, de modo que si conocemos la perspectiva francesa nos sirve para saber qué es lo que podemos tener que valorar en otros países y qué es lo máximo que vamos a poder encontrarnos en esos otros países. Por eso lo focalizamos en Francia, porque hacerlo en genérico o hablar de cada uno de los países sería demasiado extenso, ¿no? Entonces, ya para empezar con la siguiente, es la movilidad de los trabajadores. Como digo, pone Francia, pero también sirve en estos casos los requisitos para todos los otros países. Lo primero que querría diferenciar es una cuestión de conceptos que es importante tenerla clara, y es la diferencia entre un trabajador desplazado y un trabajador transfronterizo. Son dos cosas distintas. El trabajador desplazado es
aquel trabajador que mantiene su contrato en el país de origen, en este caso digamos por ejemplo que es en España, mantiene su contrato laboral en España, mantiene su nómina aquí, sus cotizaciones en España, pero se le desplaza a trabajar a otro país, en este caso como ejemplo sería Francia. ¿Esto por qué puede ocurrir? En principio, la norma o el criterio que se sigue, el principio que rige los desplazamientos de la cotización, mejor dicho, de los trabajadores, es lo que se conoce como el principio de territorialidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, como norma general, una persona, un trabajador debe cotizar, la empresa debe cotizar por él, o si es un trabajador autónomo, debe cotizar en el país donde presta sus servicios. Esto es la norma general. Pero en caso de que exista un acuerdo bilateral, un convenio internacional o, en el caso de Europa, un reglamento europeo, lo que implica es que se puede establecer una excepción y que sea posible mantener tu cotización en origen mientras prestas un servicio, mientras estás realizando un trabajo que se considere de cierta temporalidad, no puede ser un puesto de trabajo permanente, sino que tiene que ser una cuestión temporal, luego veremos cuánto puede durar esa temporalidad, pero que el concepto es que exista una temporalidad en el país de destino. Cotizas en España, se traslada el trabajador al país de destino y presta el servicio allí sin necesidad de hacer un nuevo contrato y unas nuevas cotizaciones en el país de destino o dejar de cotizar en España y pasar a cotizar en destino. Eso es lo que es un trabajador desplazado. Un trabajador transfronterizo es distinto. El trabajador transfronterizo está contratado allí donde presta los servicios. En este caso estaría contratado en Francia, solo que una vez por semana mínimo regresa a su país de residencia, en este caso sería a España, cruza a España para, o cada día, puede ser también que vaya cada día a su casa en España y luego vaya a trabajar a Francia. Por tanto, es diferente porque este trabajador sí está contratado, sí cotiza, sí recibe su salario en Francia, no lo recibe en España. Por tanto, son cuestiones diferentes. Esto es importante porque, sobre todo en estos tiempos en los que nos hemos encontrado con algunas restricciones a la hora de poder mover a gente, había momentos en los que sí que era posible cruzar la frontera para un trabajador transfronterizo, sea la frontera con Francia o con Portugal, pero no era posible desplazar trabajadores. Ahora mismo sí es posible desplazar trabajadores, tanto a Francia como a otros países de Europa. No hay una restricción para desplazar a un trabajador y que pueda ir a prestar un servicio que es necesario en el país de destino. Es posible hacerlo, solo que se debe tener en cuenta, por un lado, todas las cuestiones que hay a nivel laboral que vienen de siempre y, por el otro lado, las posibles añadidas que nos encontremos por la situación de la COVID-19. ¿Qué debemos hacer cuando desplazamos un trabajador a un país europeo? ¿Qué es lo que debemos hacer desde España? Lo primero que debemos hacer es comunicar ese desplazamiento a la Seguridad Social española. Debemos solicitar un formulario A1, que se solicita hoy en día, se puede solicitar telemáticamente. Ahí tenéis el enlace, ya os pasaremos la presentación y va directamente linkado el enlace para solicitar telemáticamente mediante certificado digital o por el autorizado red de la empresa ese formulario A1, que es el formulario que acredita que la Seguridad Social española ha aceptado que se mantenga la cotización en España mientras se presta el servicio en el otro país. Esto debe hacerse en todos los casos, siempre que un trabajador vaya a prestar un servicio fuera. Hay veces que la pregunta es, bueno, ¿y si solo lo desplazo un día? ¿Y si lo desplazo una semana? ¿Es necesario que haga esto? ¿Y si no puedo tener previsión de cuándo lo voy a desplazar y lo sé a última hora? La norma dice que cualquier desplazamiento laboral debe comunicarse, aunque sea de un día, de unas horas del día. Otra cosa es ya el riesgo que quiera asumir cada empresa, pero debemos tener en cuenta que si lo hacemos, si desplazamos a un trabajador y no lo comunicamos, estamos incurriendo en una infracción, tanto por el país de origen como por España, como también por el país de destino, de las que luego nos hablará con el caso de Francia, nos explicará Agustín cuáles pueden ser esas infracciones y esas sanciones que conlleven. La forma más fácil de verlo es si resulta que le ocurre algo a ese trabajador mientras está en el país de destino,
¿Qué pasa? ¿Eso va a ser un accidente laboral? Si no hemos comunicado el desplazamiento, la Seguridad Social española puede negar la cobertura por accidente en el laboral o por enfermedad profesional, por cualquier cuestión, porque no se lo hemos comunicado. Esa persona, digamos, que estaría allí como turista, pasando unos días, pero no se entiende que está trabajando porque no hemos comunicado el desplazamiento. Entonces, por esto es importante comunicarlo. Aunque las preguntas pasaremos a hacerlas al final y si por favor, como me parece que ya os han comentado, las podéis hacer con el apartado de preguntas y respuestas. Se me ha colado aquí ya la imagen del chat de una y entonces ya anticipo esa respuesta, aunque como digo, mejor responderemos luego todas al final. La antelación tiene que ser antes del desplazamiento. ¿Cuánto tiempo antes? Con cuanta más antelación lo podamos hacer, mejor, porque más margen le damos a la Seguridad Social para que nos responda y nos envíe ese formulario A1, que en ocasiones puede tardar bastante tiempo. Así que, pero si lo hacemos el día antes de desplazarlo, también sería suficiente. Luego veremos los requisitos de las comunicaciones en Francia que deben hacerse y cuándo son esos plazos. Pero esta comunicación a la Seguridad Social española, con tal de que la hagamos antes de que se inicie el desplazamiento, horas antes, el día de antes, será suficiente. ¿Qué pasa? Que solo tendremos el resguardo de la comunicación, no tendremos todavía el A1. Y si no tenemos el A1, todavía no tenemos tampoco el formulario posterior, que sería el S1, que es el que acredita la cobertura sanitaria. Y si ese trabajador necesita realizar alguna gestión, necesita ir al médico allí, pues puede verse con problemas. Aunque tenemos también la cuestión de la tarjeta sanitaria europea, que es el siguiente punto. Aquí estamos hablando de trabajadores, en principio trabajadores contratados por cuenta ajena, pero también es posible que se desplacen trabajadores autónomos. El autónomo lo solicita por sí mismo con su propio certificado, comunica ese desplazamiento y también puede prestar su servicio en el país de destino, en este caso en Francia, como trabajador autónomo. No necesariamente tiene que ser un trabajador contratado por la empresa, también es posible hacerlo para los trabajadores autónomos y se debe comunicar individualmente cada uno de las personas, el desplazamiento de cada uno de ellos. No existe, en el caso de España, la comunicación genérica para todos los trabajadores. Debemos presentar una solicitud por cada uno de los trabajadores que vamos a desplazar. La solicitud de la tarjeta sanitaria europea, como os decía, también tenemos aquí el link que luego recibiréis para poder solicitarla online. Es el documento que les servirá para que una vez esté en el país de destino pueda acudir a los servicios médicos allí, pero hay que tener en cuenta que no en todos los países existen las mismas coberturas y puede ser que allí donde esté, por mucho que lleve la tarjeta sanitaria europea, pues haya algún copago o haya algunas coberturas excluidas o necesite pagar más por los medicamentos o incluso por la visita médica. Por ello, siempre es recomendable, y más en los momentos actuales, que se contrate en paralelo un seguro médico privado que cubra por completo la asistencia médica en el país de destino para esos trabajadores y que no vayan solo con la tarjeta sanitaria europea para evitar que deban pagar y quizá luego se reembolsa parcialmente y quizá no le reembolsen todo lo pagado y bueno, pues pueda ser un problema para ellos o tengan más dificultades para acceder a la asistencia, sobre todo si todavía no tienen también el formulario S1. ¿Vale? Así que es recomendable contratar un seguro privado paralelo. Otra cuestión, esto sería lo que tiene que ver con la parte de seguridad social, pero hay más patas a la hora de desplazar a un trabajador. Debemos revisar también el plan de prevención de riesgos y de seguridad laboral, de seguridad en el trabajo. Por mucho que nosotros tengamos en España pues contratado, por ejemplo, un servicio externo de prevención de riesgos o lo tengamos en interno y se hayan cumplido aquí todas las formalidades mientras el trabajador está aquí trabajando, si lo estamos desplazando fuera tiene que existir una formación e información complementaria porque el puesto de trabajo cambia, el lugar de destino cambia, las condiciones del país también pueden ser diferentes y por tanto hay que dar una información adicional. Por eso es muy importante la coordinación entre departamentos para que quien se encarga de la prevención de riesgos conozca de los desplazamientos. Si se trata de una persona que es frecuente o es recurrente que se le desplace a otro país, pues se puede dar la formación en genérico para varios desplazamientos, no es necesario hacerla para cada uno
de ellos, pero en principio debemos informar. Si es una empresa externa, más motivo todavía, porque si tenemos una empresa externa y no le comunicamos que estamos desplazando trabajadores, pues no lo van a saber y no se les va a dar esa formación y esa información que necesitan de prevención de riesgos y por tanto estaríamos incumpliendo con ello. Por otro lado, tenemos que revisar los aspectos fiscales. Puede ser que nos encontremos con circunstancias en las que, depende cuánto tiempo vayan a estar desplazados, pues pueda existir algún régimen especial que pueda ser interesante para ellos en el país de destino, que les exima de tributar o que les reduzca la tributación. También podemos ver si es aplicable la exención por trabajos desarrollados en el extranjero que tenemos en España, lo que se conoce como el 7P, que quiere decir que, bueno, por aquellos días o tiempo que esté trabajando fuera, si se cumplen una serie de condiciones, no todos los trabajos que se realizan fuera tienen esa exención, pero si se cumplen una serie de condiciones, puede ser que esté exento de tributar durante esos días. Entonces, si revisamos estos aspectos fiscales, nos podemos encontrar con algunos beneficios de cara a la tributación que pueden hacer atractivo también para el trabajador ese desplazamiento. Y luego tenemos que ver también si a nivel administrativo existe la necesidad de tramitar algún permiso especial al desplazar, permiso de residencia al desplazar al trabajador. Debemos ver de qué nacionalidad es, qué tipo de residencia tiene en España y si en caso de que no sea español o no sea europeo, sea de un tercer país y tenga un permiso de residencia, pues entonces debemos verificar si ese permiso le permite pasar X tiempo fuera de España sin perderlo y si además necesita tramitar otro permiso en el país de destino y no puede trabajar directamente con el permiso español, por mucho que esté cotizando aquí. Además, si lo estamos desplazando, debemos mantener los dos, porque en España necesita mantener un permiso de residencia y trabajo porque está cotizando aquí y para cotizar necesita tener el permiso, y puede ser que en destino, como va a pasar más de 3 meses allí, pues necesite también tramitar un permiso de residencia para estar viviendo ahí. Entonces tenemos que analizar todos estos puntos individualmente según el caso. Aprovecho para introducir que tenemos en el despacho uno de los servicios que ofrecemos es, por ejemplo, tener una bolsa de horas anual con un pago mensual de cuota por el que podéis hacer cualquier consulta ante cualquier desplazamiento que debáis realizar, ¿no? En todos estos aspectos. Decir, pues mira, necesito enviar el mes que viene a tantas personas a tal país, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que hacer? Habrá una parte de trámites que se hacen desde aquí de los que os podemos informar directamente. Hay otra parte de trámites en destino que también os podremos analizar e informar y depende de cómo se deban hacer, podremos hacerlos desde aquí y ayudaros o habrá que contactar con un despacho en destino que se pueda encargar o con alguien en destino que se pueda encargar. En el caso de Francia, pues tenemos la oficina y por tanto Agustín podrían llevar todos estos temas. En otros países tenemos una red internacional, formamos parte de una red internacional de despachos y os podremos contactar con un despacho en destino que también se podría encargar. Dicho esto, os voy a comentar, como decía, a día de hoy, qué restricciones de movilidad tenemos por el tema de la COVID-19, tanto en Francia como después aquí en España, sobre todo para el regreso, tenerlo en cuenta para cuando regresen esos trabajadores. De momento, en Francia existe un confinamiento nacional que va desde el 30 de octubre hasta el 1 de diciembre, pero me parece que sigue hasta el 15 de diciembre, si no me equivoco, Agustín, Eso es. que se ha Hay ampliado 13 al 15 de diciembre. días. Os digo, veis, esto es muy cambiante, o sea, de repente la información de hace 2 días cuando estaba preparando la presentación en la página oficial decía hasta el 1 de diciembre, ahora ya es hasta el 15 de diciembre. Confinamiento domiciliario, entonces es posible que los desplazamientos que sean por motivos de trabajo, es posible, entre el domicilio o el lugar donde esté ese trabajador y el lugar donde realiza la actividad profesional, podrá moverse, por tanto sí podemos desplazar a un trabajador que a su vez podrá ir a trabajar. Lo que pasa que se debe tener en cuenta que tendrá que hasta el 15 de diciembre por ahora tendrá que llevar un documento, un certificado que acredite que está moviéndose para trabajar, y luego también hay que tener en cuenta que hasta de momento están cerrados los bares y los restaurantes, solo abren para comida a domicilio o para takeaway, para servicios de recogida,
y que sí que hay hoteles abiertos y servicios de alojamientos, pero obviamente la oferta es menor porque algunos de ellos, ante la falta de demanda, pues valoran y están cerrados. Entonces, habrá que tener en cuenta estas cuestiones a la hora de desplazar al trabajador, la cuestión del alojamiento, la cuestión de las comidas que le dificultan un poco la cuestión, pero que no hay problema y puede desplazarse a su puesto de trabajo siempre que lleve los documentos justificativos por si se los reclama. También hay que tener en cuenta que al llegar a Francia debe presentar también el certificado de desplazamiento internacional con destino a Francia y una declaración jurada en la que afirma que no presenta ningún síntoma de COVID-19. Según las informaciones actuales, no es necesario para ir a Francia llevar una prueba PCR negativa. Para viajar allí no es necesario, simplemente con esta declaración de que no hay síntomas sería suficiente. Una vez allí, como digo, confinamiento domiciliario de momento hasta el 15 de diciembre. A partir del 15 de diciembre, por ahora lo que está previsto es un toque de queda nocturno y que es posible los desplazamientos por motivos laborales, ¿vale? Pero aquí se ve una vez más la importancia de haber comunicado bien el desplazamiento del trabajador para que tenga todos los papeles que demuestran que realmente está allí por trabajo y que se está desplazando a su puesto de trabajo, que es de un trabajador desplazado, porque no tiene un contrato en Francia para empezar a probar que está yendo a trabajar, ¿no? Necesita de los otros documentos. ¿Qué pasa a la vuelta a España? Pues desde este lunes 23 de noviembre, todas las llegadas por vía aérea o marítima requieren de una prueba PCR, al entrar desde Francia en este caso, pero al entrar de otros países que existe un listado. Luego, cuando os mandemos la presentación, os mandaremos también un link a un artículo que justo estamos publicando hoy que detalla más todas estas cuestiones de los viajes a España, y el test debe estar realizado máximo 72 horas antes de la llegada, por supuesto con resultado negativo. Esto no aplica en las llegadas por vía terrestre. Por tanto, si vuelven de Francia y vuelven en tren, vuelven por carretera, no es necesario que traigan la prueba PCR. Pero si están volviendo por avión, van a necesitar traer una prueba PCR y además hay un formulario también que debe rellenarse, que veo que no está aquí el link, pero lo añadiremos porque pensaba que sí que lo habíamos puesto, un link para un formulario sanitario que se debe rellenar preferiblemente antes de venir. Por mi parte, lo dejo aquí, doy paso a Agustín, que ahora os explicará pero bueno, si te parece, Agustín, vamos a hacer una cosa para que no se acumulen los temas. Voy a echar un vistazo a las preguntas y respuestas y si veo que hay alguna que no se vaya a responder, que no tenga que ver con tu bloque, la respondemos ya y así zanjamos el tema. Me parece bien. Luis de Rojas, hola Luis, nos pregunta, ¿recibir el A1 implica recibir el S1? Realizando el trámite online nunca he recibido el S1. No, no es lo mismo. El A1 se solicita a la tesorería y el S1, una vez tienes el A1, hay que pedirlo al INS. Son dos trámites distintos. Entonces sí que es verdad que cuando estamos haciendo un desplazamiento por pocos días, pues va a ser complicado que lleguemos a tiempo de hacer todas las gestiones en España. Está mejorando porque al hacerlo telemáticamente va un poco más rápido, pero de ahí la importancia de tramitar la tarjeta sanitaria europea y tener el seguro privado, porque el S1 en realidad es el formulario que acredita el derecho a percibir la asistencia sanitaria. O sea, el A1 justifica que puedes cotizar en España y desplazarte a trabajar, y el S1 es el que dice que te pueden dar asistencia sanitaria en destino, pero no lo dan a la vez. Carla Lazcano nos pregunta, buenos días, en esta época de pandemia los trabajadores se han desplazado a los hogares familiares para continuar realizando el teletrabajo. En muchos casos, al ser extranjeros, regresan a su país de origen. Tenemos que informar este desplazamiento, no se desplaza por motivos de trabajo. No, no es lo mismo. Una cosa es un desplazamiento de trabajadores y otra es estar haciendo teletrabajo. El teletrabajo quiere decir, o sea, en caso de teletrabajo uno cotiza, la obligación de cotizar está en el lugar donde se encuentra la empresa para la que prestas el servicio. Es decir, si yo estoy teletrabajando para mi despacho, que está en Barcelona, y yo cotizo aquí en Barcelona, en España, la cuenta de cotización de la empresa está aquí en Barcelona, pero yo en lugar de trabajar desde mi casa en Barcelona, me voy a trabajar desde mi casa, de casa de mi familia en Aragón,
no hay ninguna afectación, no se cambia a una cuenta de cotización que la empresa pudiera tener en Aragón, no, sigo cotizando en Barcelona, y lo mismo ocurre si yo en lugar de teletrabajar desde mi casa en Aragón, trabajo desde mi casa en París o trabajo desde mi casa en Tailandia. Esto no tiene nada que ver. El teletrabajo es distinto, no hay que comunicar el desplazamiento. Luis de nuevo nos dice, en caso de aplicación de ley BECAM al trabajador no se puede aplicar la 7P, ¿cierto? No, porque son dos cosas distintas. O sea, son dos regímenes distintos y no aplican igual. O sea, la ley BECAM es aplicable, es un régimen cuando tú desplazas trabajadores a España. O sea, un trabajador viene a España. Otra cosa es si pasa a ser residente fiscal en España. Entonces se le aplica lo que se conoce como la ley BECAM, que es una tributación fija solo por sus rendimientos de trabajo. Por el contrario, el 7P implica que, siendo residente también fiscal en España, le desplazo fuera, se va a trabajar fuera. Y entonces, por esos días en concreto que trabaja fuera y que además es en beneficio de la empresa de aquí, pues esos días en concreto no tributa, ¿vale? Son dos regímenes distintos. Álvaro nos dice, buenos días, mi pregunta, ¿cómo de obligatoria es la solicitud de la tarjeta sanitaria europea? Si mandamos un desplazado, por ejemplo, solo por un fin de semana en la empresa, ya contamos con un seguro privado para todos los desplazamientos, ¿es obligatorio también? Bueno, no haría falta en ese caso que lleve la tarjeta sanitaria europea, pues porque si pasa algo va a acudir al seguro privado. Pero lo que sí que es obligatorio es comunicar el desplazamiento. Da igual que tú no hayas tramitado la tarjeta sanitaria europea, pero el desplazamiento a la seguridad social y los requisitos de destino se deben cumplir igual, son cosas distintas, aunque luego no vaya a usar los servicios sanitarios. Me interesa el tema de la prevención, lo sabemos, no me ha quedado claro, ¿se deberá hacer formación e información complementaria dependiendo de cada país o solamente alguna formación de desplazamiento? Hombre, influye el puesto de trabajo que vaya a tener en destino y, si es necesario, las condiciones del país. No es lo mismo desplazar a Francia o desplazar a otro país de Europa, donde las afectaciones externas en sí al puesto pues no son importantes, no son destacables, porque la situación de vida pues es como en España, que si desplazas a un país en el que pueden existir riesgos adicionales en el trayecto al trabajo, pues puede haber peligro de secuestros, puede haber peligros de catástrofes naturales, cuestiones que se deban tener en cuenta. Entonces, la formación va bilateral, va en los dos sentidos, en lo que implica el puesto de trabajo en sí que va a tener en destinos, es decir, tú le puedes informar aquí puede estar cubierto si tú le has hecho la formación de la oficina que tú tienes en Barcelona, pero de repente lo estás desplazando a un cliente en Francia en una fábrica. Pues habrá que tener en cuenta que si ese trabajo lo va a prestar en esa fábrica, cuáles son las condiciones de seguridad y de prevención que debe tener en cuenta por la fábrica. A lo mejor está haciendo el mismo trabajo con un ordenador que haría desde la oficina, pero como lo está haciendo en otro lugar, igual tiene que en esa fábrica tener cuidado, yo qué sé, porque hay productos químicos o incluso porque las escaleras son de determinada condición y hay que tener determinadas determinado cuidado a la hora de moverse por el interior de la fábrica para acceder a la oficina donde está usando el ordenador, ¿no? Entonces, es un poco todo, ¿eh? Tiene que haber una adecuación al puesto de trabajo y luego al país, que en este caso con Francia pues no tiene ninguna particularidad, pero sí tendría la del puesto. Los transportistas que se van cada domingo a la Unión Europea y pasan por varios países y vuelven cada viernes a España, ¿hay que hacer el A1 cada semana o de manera global? El caso de los transportistas es diferente y hay condiciones específicas para el transporte internacional que hoy no vamos a tratar aquí, ¿eh? O sea, si interesa ese tema ya tendría que ser una cuestión aparte, porque los transportistas tienen condiciones especiales de transporte internacional de mercancías. ¿Cuánto tiempo puede estar desplazado? Esto nos lo contará ahora Agustín, así que de momento no la respondo. Nos pregunta también, en el caso de que el trabajador desplazado vaya a realizar sus funciones en diferentes centros de trabajo, pero de la misma empresa, ¿de qué forma podemos informar eso en el A1? Bueno, o sea, al final lo que estamos comunicando es un desplazamiento con un origen y un destino. A la empresa de destino, si son diferentes centros de trabajo, a priori desde la parte de España en el A1, con que pongamos
la empresa de destino bastaría. Luego veremos si de parte de Francia tiene que haber alguna condición especial. Me refería al sentido de que tengas un trabajador extranjero en España y le desplaces habitualmente a otro país. Ah, vale, o sea, si además de que sí, en principio creo que sí que podría ser compatible. De todas maneras, tenemos el área de fiscal, que son los expertos en esto, y como el 7P parece como es, a veces se tiende mucho a usarlo y luego tiene sus condiciones especiales y si no se usa bien puede tener problemas. Deberíamos verificar el caso concreto si es aplicable o no, pero en parte sí. O sea, por mucho que tenga ley Beckham y tribute al tipo fijo en España, si a eso le añadimos que durante unos días esté prestando el servicio fuera, podría ser que sí que tuviera, que fuera compatible, pero ahora mismo no te puedo decir seguro si existe alguna incompatibilidad, ¿no? Lo consultaremos, lo miraremos con el departamento de fiscal y si quieres nos mandáis un mail aparte y lo vemos. Lo que digo, la exclusión de ambas. Puede ser que exista alguna imposibilidad en ese sentido, que si optas al régimen de la ley Beckham, después no tengas la opción del 7P. Ahora mismo no estoy segura. Y, a ver, al obtener... ¿El obtener el S1 es obligatorio del trabajador o es la empresa la que está obligada a generarla? Es la empresa la que hace la comunicación y la que luego tiene que pedir para el trabajador el S1, es el beneficio del trabajador y es él el que lo tiene, pero en principio es la empresa la que lo gestiona. Del tema del seguro privado, si es privado del trabajador no lo paga la empresa, pero se desplaza por trabajo, que bueno, pues si lo paga él, pues da igual. Si el caso es que nos aseguremos, es recomendable que tenga ese seguro privado adicional. O sea, la empresa ya ha cumplido con comunicar el desplazamiento y con que se tenga la cobertura que dé el sistema. Pero claro, como trabajador, si luego llega allí y se encuentra con que tiene que pagar un copago o que tiene que pagar todo y que luego se lo reembolsan, pues quizá no lo tengamos muy contento. Entonces, o bien nos aseguramos que todos tienen un seguro privado o bien como empresa les ofrecemos esta opción. Para acabar, buenos días. En línea con lo que comentas de la diferencia entre trabajador desplazado y teletrabajador, ¿qué sucede si teletrabaja más de 183 días fuera de España en el mismo ejercicio fiscal? ¿Sigue siendo teletrabajador y por tanto no hay que hacer comunicaciones a la Seguridad Social o Hacienda? Es que estos son cosas distintas. Una cosa es dónde cotiza, ¿vale? Y otra cosa es dónde es residente fiscal. Esto en general es algo que se tiene en cuenta. O sea, si yo desplazo un trabajador de enero a diciembre a Francia, le mantengo su cotización en España. Como no está residiendo, pasando más de 183 días en España, ese trabajador será residente fiscal en Francia en ese año 2020. Que tendrá que tributar en Francia por los ingresos que recibe en España. Pues el teletrabajador ocurre un poco lo mismo. Si él tiene su cotización en España, no se comunica el desplazamiento además, porque no, como digo, no está trabajando desplazado en Francia, sino que está trabajando desde allí para la empresa de España. Pero no pasa en España más de 183 días, pues ese año fiscal pasará a ser residente fiscal en Francia y aquí le deberíamos haber retenido solo como no residente y tributaría en Francia por los ingresos que recibe en España. ¿Vale? Esto es todo por ahora, pasamos a Agustín y entonces ya hacemos la segunda tanda de preguntas cuando él acabe. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, gracias María Eugenia y gracias a todos por participar y bienvenidos a este nuevo webinar que hacemos desde hace ya tiempo, creo que el primero que hicimos fue en marzo, justo cuando se desencadenó el primer confinamiento. Era una época bastante complicada que comentábamos antes de comenzar María Eugenia y yo le decía, en aquella época también teníamos empresas que desplazaban trabajadores aquí a Francia, en el ámbito sobre todo de la agricultura, en condiciones completamente especiales. Es decir, no sabían si podían cruzar la frontera, no sabían si podían quedarse en Francia, si tenían que volver. Bueno, incluso durante esos días hubo desplazados, hubo trabajadores desplazados. Con lo cual la importancia que tiene para la economía francesa y en general para toda la economía de la Unión Europea esta posibilidad que prevén los tratados de poder desplazar a trabajadores al extranjero. Hago esta pequeña introducción porque es un tema que en ocasiones, sobre todo en Francia, tiene sus implicaciones a nivel político, a nivel sociológico.
Como veis en el gráfico que os presento, el número de trabajadores desplazados a Francia se ha multiplicado de manera exponencial desde el año 2006 hasta el año 2017, pues, el cual son los últimos datos que tenemos recogidos. Hay aproximadamente 500.000 de desplazados trabajando en Francia. Muchos vienen de España, también viene gente de países del este y luego una buena parte también de Alemania. Esto tiene unas implicaciones, digamos, políticas en Francia porque en algunas ocasiones se ha vendido al trabajador desplazado con mala fama, como aquellos que vienen desde fuera pagando una serie de cotizaciones sociales en países de origen que son muy inferiores a las que se pagan en Francia, con lo cual esto provocaría una competencia desleal al trabajador que cotiza en Francia. Esto es un tema recurrente. Es un tema recurrente que se ha ido solucionando a fuerza de explicación, a fuerza de leyes también y a fuerza de que la inmensa mayoría de las empresas, principalmente las españolas, nosotros son con las que trabajamos, que desplazan a trabajadores, pues se han ido adaptando a la legislación. Nosotros los primeros desplazamientos que recordamos eran casi transfronterizos porque eran en pequeñas empresas que vivían cerca de la frontera por la zona del norte de Cataluña y que mandaban a trabajadores en temas de construcción principalmente, pero y volvían, estaban 2 o 3 días. Evidentemente las cosas en aquellos años no se hacen como ahora, porque también la Unión Europea promociona y es uno de sus principios fundamentales a que haya una libertad de circulación. Entonces se intenta combinar con estas leyes relativas a trabajadores desplazados esta libertad de circulación, que es uno de los principios básicos de la Unión Europea de trabajadores, con el no provocar una competencia desleal para los países que los reciben, entre otros Francia. En este caso, señalar que ha habido una reforma muy reciente que ha entrado en vigor ahora en julio pasado, tenían los estados hasta julio para transponerla y en Francia sí ha sido el caso. Esta reforma legal tiende a enmarcar, a segurizar, a provocar, no complicar, pero sí eh, quizás un poco más de controlar el desplazamiento, limitando, por ejemplo, la duración del mismo y precisando algunos puntos que la legislación no dejaba claros. Estas notas de la reforma os las explicaré a lo largo de la presentación y también querría que hoy esto no fuera un curso de derecho, sino que como la mayoría de vosotros sois empresarios y muchos trabajáis en recursos humanos, que tengáis una idea clara de lo que se puede hacer y sobre todo de lo que no podéis hacer cuando enviáis trabajadores a Francia. No tiene una complejidad jurídica mayor, tiene una parte importante administrativa en Francia y en España, la parte española la ha explicado muy bien María Eugenia. Hay una segunda parte francesa que también tiene 2 o 3 detalles que hay que aprenderse básicos. Y luego, aparte de esta cuestión administrativa, tenéis que tener en cuenta cuáles son los principios de un desplazamiento. Los principios de un desplazamiento es básicamente, como comentaba antes María Eugenia, primero, que el trabajador sigue contratado en el país que desplaza, es decir, si es un trabajador español, su contrato de trabajo no va a variar, no va a cambiar, va a ser el mismo. Y segundo principio importante, que el desplazamiento ha de ser temporal. Digo temporal porque en muchas ocasiones se ha abusado de la cuestión del desplazamiento. Se ha abusado porque ha habido empresas que únicamente han tenido una prácticamente cero actividad en España y han estado desplazando a trabajadores a Francia únicamente para trabajar en Francia. En estos casos extremos, pero que a veces ocurren, hay muchos riesgos, tanto a nivel fiscal como a nivel de la administración de la inspección laboral francesa, porque procuran que ese tipo de desplazamiento que le llaman abusivo no se lleve a cabo. Como veis en esta primera diapositiva, recoge la definición del trabajador desplazado, que sigue siendo, que es salarié détaché en Francia, es como se pronuncia en francés. Ejerce su actividad en el territorio de un Estado miembro, es decir, en este caso sería Francia,
distinto de aquel en el cual trabaja habitualmente, que es el estado de origen, el état d'origine, que sería Francia, que sería España. Tiene este trabajador que seguir las instrucciones de su empleador durante el periodo de tiempo que trabaje en Francia. Es decir, insisto, su contrato no cambia. Hay una pequeña mención que también hay que tener en cuenta, que a veces complica un poquito las cosas, es decir, trabajadores que son extracomunitarios que tienen que desplazarse. Nosotros, el grueso de la presentación está dedicado para trabajadores que son comunitarios. Es decir, cuando es un trabajador extracomunitario, que ocurre en muchos casos, habría que aplicar las normas también que se le aplican a trabajadores extracomunitarios en el país que reside, es decir, Francia. Con lo cual, por ejemplo, en este caso, el Conseil d'État francés prevé que a partir de 3 meses de trabajo en Francia debería solicitar un permiso de trabajo francés. En estos casos hay que ir caso por caso y prever cuál es la nacionalidad e informarse antes de enviar a los trabajadores aquí. Como os decía antes, el segundo requisito es que sea un desplazamiento limitado en el tiempo. La reforma, la directiva que ha entrado en vigor en julio pasado, limita el plazo máximo de desplazamiento a 12 meses. ¿Y por qué? Porque antes era de 24 y además si se supera se puede solicitar una prórroga temporal, pero hay que justificarla. Esta prórroga habitualmente se acuerda, pero, insisto, no hay que solicitar a la Inspección de Trabajo francesa para que no dejar a los trabajadores en el limbo. Recordar, 12 meses máximo y tendrían que volver a España, no podrían seguir trabajando en el mismo puesto de trabajo. La cuestión del puesto de trabajo es importante y también es un punto que la nueva reforma ha tocado. Es decir, no hay que tener en cuenta para el cálculo del plazo del desplazamiento lo que es el propio trabajador, el tiempo que el trabajador está en Francia. Hay que tener en cuenta lo que es el puesto de trabajo. Es decir, no serviría, por ejemplo, tener una persona trabajando 12 meses seguidas, hacerle que vuelva a España, pero justo al día siguiente enviar a otro trabajador de la misma empresa para que hiciera el mismo puesto, el mismo trabajo que estaba haciendo el anterior. Ahí atención porque el cómputo seguiría. Es decir, no se cortaría únicamente porque cambiemos de trabajador. Se computaría el hecho de que un mismo puesto de trabajo está cubierto por una persona desplazada durante un plazo superior a los 12 meses. Esto es extremadamente importante porque ocurre en muchísimas ocasiones. Es decir, tener en cuenta el trabajo que se está haciendo. Hemos tenido casos de empresas en las que llevan muchos años trabajando aquí para un mismo cliente, que también ocurre porque envían a trabajadores en temas de instalación, hay temas de fotovoltaicos, etcétera, que envían a un trabajador, desplazan trabajadores porque tienen un solo cliente aquí y van ocupando regularmente el mismo puesto de trabajo. Esto es una situación que la administración francesa procura que no se lleve a cabo. Siempre, para impedir este tipo de problemática, hay que dejar un periodo de 2 meses entre los desplazamientos. Pero si lleváis muchos años trabajando, si lleváis muchos años con el mismo cliente, si lleváis muchos años con el mismo trabajo, con el mismo puesto de trabajo, hay que plantearse la situación previamente porque os podéis encontrar con una situación complicada. Como comentaba antes, hay una parte administrativa española, que es la que ha explicado María Eugenia, y hay una parte administrativa que es francesa. Fundamentalmente, los dos principios que tenéis que tener claros para el marco de los requisitos administrativos con Francia son dos. Primero, que hay que declarar el desplazamiento, es decir, se declara a los españoles y se declara a los franceses. Esto es extremadamente importante. Hay un formulario que se llama SIPSI, SIPSI, que tiene como objetivo informar a la Administración Fiscal francesa de que hay un trabajador desplazado extranjero que se encuentra en territorio francés. Este formulario SIPSI, en él se detalla todas las características relativas al desplazamiento. El nombre y los apellidos del trabajador, el lugar donde va a estar trabajando, la fecha de entrada, la fecha de salida, el tipo, el salario que se le va a pagar por hora bruto. ¿Por qué el salario? Porque van a controlar si este salario que se le está pagando al trabajador
es el mismo que un trabajador equivalente sometido a un convenio colectivo francés estaría trabajando. Ahora voy a hacer una parte porque el tema del salario es un tema que hay que tener también bien claro. Insisto, en lo que requisitos al desplazamiento previos hay que tener en cuenta, declaración SIPSI, y luego hay que tener un segundo requisito que es la designación de un representante. El representante, que es el representante que mantiene un vínculo con la Administración Fiscal francesa, no es el representante jurídico de la empresa. Es un representante que tiene únicamente como misión que servir de enlace en el marco de un desplazamiento. Es decir, tengo una empresa española, envío a 4 trabajadores a Lyon, bueno, pues tengo que hacer 4 declaraciones, bueno, la parte administrativa española, tengo posteriormente que hacer 4 declaraciones SIPSI, que es un formulario básico y muy sencillo de rellenar, que además está en inglés y ahora creo que también en español. Declaro mis 4 trabajadores a la Administración Fiscal y Seguridad Social francesa, y al mismo tiempo en ese propio formulario SIPSI me van a pedir que diga quién es mi representante. Nosotros esto es algo que hacemos aquí en París, por ejemplo. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues a veces yo recibo una copia del SIPSI y en ocasiones cuando la inspección laboral se presenta en la obra y verifica que hay y constata que hay trabajadores desplazados, verifica si han sido declarados al SIPSI y quién es el representante. Entonces, nos contactan a nosotros y nos piden toda aquella documentación que justifique la regularidad del desplazamiento. Esta documentación es fundamentalmente el contrato de trabajo, que tiene que estar traducido al francés, las nóminas, que tienen que estar traducidas al francés. ¿Por qué tienen que estar traducidas al francés? Porque el inspector tiene que verificar los conceptos y el importe que se le está pagando al trabajador. No hace falta tener todas las nóminas traducidas, pero sí hace falta tener un modelo de nómina que se le pueda presentar al trabajador. También hay que justificar que la empresa tiene una actividad suficientemente importante en España. Eso hay que justificarlo, por ejemplo, se hace a veces con la presentación de un certificado de cuentas para que se vea que la cifra de negocio en España es significativa, que no que se tiene un 10% en España y un 90% en Francia. Y luego, para algunos casos particulares, como por ejemplo el tema de la construcción, se solicita una tarjeta de identificación profesional que también se solicita al pedir el SIPSI y luego la afiliación a la Caisse de Congés Payés, que es una caja de seguros particular al tema de la construcción, pero que no es, hay un debate acerca de si es necesario o no. Yo entiendo que no es necesaria, pero si va a pasar, si en el tema de la construcción se estima que se van a estar varios meses aquí, es un tema que hay que valorar. Cuando el inspector de trabajo llega a la obra o al centro de trabajo y ve que hay un trabajador desplazado, contacta al representante y le exige, es decir, a nosotros, esa documentación. Toda esa documentación que justifique la legalidad del desplazamiento. De ahí la importancia de tenerlo. Es obligatorio. Es obligatorio declarar y tener un representante. Cuando os comentaba antes que el inspector puede solicitar la nómina para saber cuánto se le está pagando a este trabajador desplazado, insisto en que tiene como objetivo el verificar que ese trabajador está cobrando el mismo dinero que un trabajador francés contratado en Francia para un puesto de trabajo equivalente. ¿Por qué? Porque lo que busca la administración francesa y la de todos los países de la Unión Europea que reciben trabajadores desplazados de otros países es que no se le pague un salario inferior. Que no solo que no se pague, ya se asume que las cuotas de la seguridad social van a ser distintas de unos países a otros, pero el salario tiene que ser el mismo. Hay unos principios básicos de derecho del trabajo que hay que aplicar a los trabajadores desplazados, que son lo que le llaman el núcleo duro, en el cual se incluye este salario, se incluye también el horario que va a llevar a cabo el trabajador y luego las normas de seguridad y de higiene en el trabajo. Es decir, antes de enviar al trabajador tengo que verificar cuál es el convenio colectivo equivalente en Francia, cuánto se le debería pagar a este trabajador en Francia en virtud de este convenio equivalente. A veces, en muchas ocasiones no es el mismo, pero se puede encontrar uno similar. Hay que verificar qué horario prevé
qué tiempo de trabajo prevé este convenio colectivo francés, porque es el que tiene que respetar el trabajador desplazado. Esto es extremadamente importante. Y tercer punto, del núcleo duro, hay que verificar cuál es la legislación en materia de seguridad y de higiene en el trabajo, que hay ámbitos particulares en temas de instalaciones, en temas de construcción, que con mucha probabilidad hay diferencias entre Francia y España. Es decir, en materia administrativa, para ir haciendo un resumen, tengo que declarar a los franceses y nombrar representante. En materia jurídica, tengo que tener en cuenta los 3 principios, que son salario, horario y normas de seguridad e higiene en el trabajo. Básicamente, es lo más importante que tenéis que extraer y que tenéis que tener en cuenta a la hora de desplazar a trabajadores. Evidentemente, si tenéis previsto enviar a trabajadores, todo esto hay que tener un tiempo prudencial para poder examinarlo con tranquilidad. No aconsejo enviar a trabajadores sin tener esto controlado, porque desde hace varios meses, ya varios años, la administración francesa es implacable con cuestiones que pueden parecer detalles, pero que luego tienen sanciones económicas importantes, como puede ser, por ejemplo, una ausencia de declaración SIPSI, el no haber designado un representante, es decir, cosas que pueden parecer administrativamente inocuas, pero que luego mismo te cobran 4.000 euros por trabajador, multiplicado por los trabajadores que hayas desplazado. De ahí que es algo que no tiene una complejidad técnica mayor, pero que es de una importancia fundamental. En el ámbito de los derechos del núcleo duro de los trabajadores, aquí es evidente que las consecuencias van a ser infinitamente superiores si, por ejemplo, se le está pagando a un trabajador por debajo del salario francés, del salario mínimo francés y del salario de su categoría, o que está trabajando horas superiores a las que prevé el convenio colectivo francés. El núcleo básico después, en lo relativo a normas de seguridad y higiene en el trabajo y los derechos laborales básicos de los trabajadores, es muy similar al español. El derecho de huelga, protección en caso de maternidad, igualdad profesional entre hombres y mujeres, es decir, todas estas cuestiones imagino y estoy convencido de que vosotros los tenéis claras. Donde va a ir la administración francesa, donde va a ir una inspección de trabajo es en el horario, en el salario y en los IPSIS y en el representante. Eso es lo que tenéis que tener claro. En lo que se refiere al cálculo del salario, tenéis que tener en cuenta, como os comentaba antes, la cuestión del convenio colectivo aplicable y de la categoría dentro del convenio colectivo. Esta categoría viene determinada por las responsabilidades y las funciones que tienen los trabajadores dentro de su empresa. En algunos convenios colectivos franceses vienen muy detalladas. Un oficial de primera tiene una responsabilidad para hacer tal y tal cosa. Hay que ver cuál es el régimen equivalente. Y luego hay que tener una segunda pata en el salario, un segundo aspecto a tener en cuenta, que son las dietas que se les pagan. Las dietas que se les pagan a los trabajadores por enviarlos a Francia no van incluidas en el trabajo. Tienen un modo de cálculo bastante particular, creo que está a 19,6 euros diarios para la mayoría de los trabajadores, pero insisto, que no las incluyan en el salario porque si no va a haber un problema con la inspección laboral. Hay que tener en cuenta, calcular cuáles son previamente. Hay que tener en cuenta también un punto importante, que es el alojamiento. Aquí, para pagar el alojamiento al trabajador, hay varias fórmulas que permiten exonerar de cotizaciones a la seguridad social una parte de lo que se paga como salario, como alojamiento al trabajador. Y en lo que respecta también al alojamiento, no vale cualquier cosa. No se puede enviar al trabajador a un lugar que sea insalubre, que no tenga unas condiciones mínimas de habitabilidad. Aquí lo que exige la jurisprudencia en las inspecciones es que el alojamiento sea digno. Digno es algo complicado en muchas ocasiones de definir, pero vosotros, pues no sé, caso por caso tendríais que valorarlo. Yo sé que hay gente, por ejemplo, que enviaba trabajadores incluso a algún camping. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones
porque, pues, insisto que no hay que dejar margen a la inspección de trabajo para que consideren que eso es un trabajo, un alojamiento indigno, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que respecta, como os comentaba antes, el empresario ha de justificar el pago de lo que son las dietas, alojamiento, comida y transporte. De ahí la necesidad de que los documentos relativos al desplazamiento, los documentos relativos al trabajador, es decir, la nómina y el contrato, estén traducidos de la mejor manera posible al francés, porque el inspector va a verificar los conceptos que se le están pagando. Y en el caso de que estén sometidos a una inspección, generalmente es el representante el que responde. En muchas ocasiones es el propio cliente, empresas españolas que desplazan a trabajadores porque tienen un cliente aquí, es el propio cliente el que se propone para ser representante. Yo no lo aconsejo porque en ocasiones, cuando hay un problema, la responsabilidad puede ser compartida entre tanto el que envía como el que recibe. Y puede haber un conflicto de intereses que dé lugar a conflictos posteriores. Creo que es mejor tener alguien externo que asegure la gestión de la representación, o alguien incluso que puede ser dentro de la propia empresa que envía, pero que tenga una capacidad lingüística en francés para poder responder a los requisitos, a las demandas de la inspección. En esta diapositiva pueden ver cuál es la documentación administrativa que se tiene que presentar, atención en francés, en caso de control. En primer lugar, son los documentos que justifican la regularidad de la situación jurídica y económica del empleador, todo aquello que ha explicado María Eugenia previamente. Y también la cuestión de los contratos, la cuestión de las nóminas. Hay que prever también, hay que explicar que la empresa tiene una actividad importante en España, que no es una empresa únicamente creada para poder enviar trabajadores a Francia. La cuestión de la 1, los contratos, la cuestión de la revisión médica. Esto es un tema que aún anda sin una definición clara, porque aquí en muchos casos no se exige el mismo tipo de revisión que se exige en España, la revisión médica previa. Sé que hay empresas, grandes empresas, que ya están proponiendo revisiones que puedan ser utilizadas en Francia, pero esto habría que ver con vuestras propias mutuas, aquellos quién cubre y quién podría prever si esto cubriría los riesgos en el caso de un desplazamiento. Y luego los documentos que justifican también el respeto de la legislación francesa en lo que respecta a los pagos a los gastos de comida, al alojamiento y transporte por parte de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que tenéis que justificar que se le ha pagado al trabajador. Es decir, hay que ver de alguna manera un recibo bancario como que el trabajador ha recibido el dinero que en la nómina se le está pagando. A medida que han aumentado los desplazamientos, han aumentado los controles. En un principio, la administración francesa tenía muchas dificultades para controlar lo que eran los desplazamientos de trabajadores. Y eso cada vez va a menos, porque hay más declaraciones IFSI, y entonces la inspección sabe dónde están los trabajadores y pueden ir a controlar las condiciones. Como les comentaba al principio, la cuestión es políticamente importante y las infracciones van increciendo, es decir, cada vez son más duras, cada vez hay más controles y cada vez las sanciones van a ser mayores. En este pequeño gráfico ven cómo dentro de los controles de la inspección de trabajo prácticamente la mitad son por trabajo ilícito. El trabajo ilícito es el trabajo no declarado, fundamentalmente. ¿Por qué hablo de trabajo ilícito? Porque uno de los instrumentos que está utilizando la Administración Fiscal francesa y que puede servir para controlar que no se abuse de los desplazamientos es que se considere al trabajador desplazado que no respeta la legislación relativa al desplazamiento como si fuera un trabajador no declarado. Es una sanción mucho mayor, es una sanción que puede constituir penas importantes para la empresa, que tiene unas penas incluso consecuencias eventuales penales, y como veis en la fuente de este gráfico, la parte de abajo, la Corte de Cuentas francesas, en el año 2019 ya aconseja
a las inspecciones, a la Inspección de Trabajo y a la Administración, que se considere la ausencia de declaración como una infracción de trabajo ilícito. De ahí que insisto que la necesidad imperiosa de respetar la legislación, tanto las dos cuestiones administrativas importantes que les he comentado, como los principios del núcleo duro de derecho de trabajo francés en materia de desplazamiento, salario, horario y seguridad e higiene en el trabajo. La noción de trabajo ilícito, como les comentaba antes, puede ser la disimulación de actividad, el incumplimiento por parte del empleador, es decir, no le doy de alta en la seguridad social. También un segundo criterio puede ser el fraude por el ejercicio estable y permanente de la sociedad en el estado de recepción. ¿Esto qué quiere decir? Esto es el ejemplo que les comentaba antes, es decir, yo tengo una empresa en Francia, en España, tengo 4 trabajadores o incluso contrato 4 trabajadores únicamente para desplazarlos a trabajar a Francia. Eso puede ser considerado como un fraude por el ejercicio estable y permanente de la sociedad en el estado de recepción. ¿Cómo se justifica esto? Fundamentalmente con las cuentas anuales de la empresa. Con las cuentas anuales que ven y con la creación. Es decir, yo tengo una empresa que lleva 15 años inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y que tengo mis cuentas presentadas y que tengo una masa salarial en España importante. Bueno, pues todo eso se puede defender y se puede justificar que yo tenga un desplazamiento de trabajadores. Lo ideal para la administración francesa sería que una vez que ya hay una actividad estable en Francia, se contratara a los trabajadores en Francia. Yo sé que esto plantea 2 problemas. Primero, que hace falta, en muchos casos, una estructura nueva, jurídica, crear una filial, una sucursal, y también que luego simplemente que hay trabajadores españoles que no quieren estar contratados en Francia. ¿Por qué? Pues porque no entienden el régimen o porque piensan que van a cobrar menos o porque piensan que luego tienen problemas también con respecto a las cotizaciones a la seguridad social, a las cotizaciones a la jubilación, etc. Pero bueno, a largo plazo, si son proyectos que tienen ustedes, que tienen una vocación de estabilidad en Francia, pues lo ideal sería no utilizar el desplazamiento y las normas del desplazamiento de manera regular, sino intentar, no sé, hay empresas, por ejemplo, que tienen una filial aquí, tienen una serie de trabajadores en Francia, contratados con régimen francés y luego tienen una plantilla que se desplaza, bueno, pues desde la sociedad matriz española para hacer trabajos puntuales. Eso es algo que hay que reflexionar y que yo les invito a reflexionar si tienen proyectos con una cierta estabilidad. Sabiendo que, y esto es algo que puede resultar curioso, hemos hecho análisis con respecto a las cargas sociales, tanto del salario como de la seguridad social, y no hay una diferencia enorme entre el coste para la empresa en Francia y el coste para la empresa en España, y que en tanto, incluso a nivel impositivo, de impuesto de sociedades, curiosamente da la sensación que vemos que hay un impuesto de sociedades, hay una tasa de imposición superior en España que la que puede haber en Francia. Con lo cual no tiene tampoco un interés de ahorro de costes, etc. Es un tema que es para que puedan reflexionar. Una cuestión importante, fiscal, que como comentaba también antes María Eugenia, hay que valorar con mucho interés es la definición de establecimiento estable. La definición de establecimiento estable podríamos estar aquí hablando 3 horas, porque tiene sus implicaciones y tiene sus definiciones, etcétera. Pero fundamentalmente es cuando yo ejerzo y desarrollo una actividad en un país extranjero, tengo que valorar si yo esa cifra de negocio que estoy realizando en ese país, tengo que declararla en ese país o en mi país de origen. Esto es una cuestión que hay que valorar antes. Es decir, si yo aquí tengo trabajadores, si tengo el 80% de mi actividad, si tengo un almacén, si tengo 2 comerciales, y etcétera, con toda probabilidad, por mucho que yo tenga mi sociedad matriz inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, la Administración Fiscal francesa va a considerar que tengo un establecimiento estable aquí y va a considerar que he de pagar aquí los impuestos. Esto es una cuestión que plantea infinidad de problemas y que antes de desplazar o cuando ya llevéis un tiempo desplazando, para un desplazamiento pequeño no tiene por qué llevarse a cabo. Pero cuando ya hay un proyecto, cuando ya hay unas implicaciones financieras importantes, cuando ya hay una vocación de quedarse en Francia, eso hay que valorarlo y hay que valorarlo con
idealmente con un abogado fiscalista que antes les advierta de los riesgos que pueden incurrir. Estas viñetas siempre bromeo con ello porque digo que las ponemos para asustar a la gente. Dos cuestiones aquí. Primero, las multas existen. Las multas las estamos viendo, las reciben las empresas españolas y las reciben por cuestiones de las más variopintas, como me he equivocado en un SIPSI y es 4.000 por trabajador, como pone abajo, con lo cual son 52.000 euros. Esto ocurre a menudo, pero luego hay que matizar dos cuestiones. Primero, la inspección de trabajo no tiene vocación a terminar un procedimiento de sanción y tener que ir a ejecutar una sanción a España con una empresa que ni conoce, ni lo mismo va a ver y lo mismo le da hasta igual. Lo que sí quiere la inspección de trabajo es tener, primero, un interlocutor, alguien que responda. No vale dar la callada por respuesta y decir, he recibido esto y no respondo a la sanción y ya veremos. ¿Por qué? Porque si no se pagan las sanciones y tenemos una condena definitiva, se nos va a impedir a volver a desplazar trabajadores. Es decir, no hay que callarse, hay que responder. Y segundo criterio, la inspección de trabajo, y esto, insisto, lo vemos todos los días, tienen una voluntad de negociación, tienen una voluntad de diálogo, tienen una voluntad de que las cosas se hagan bien. Y cuando constatan que hay una buena fe, que es una noción que se utiliza jurídicamente y que en Francia es fundamental, hay un margen para que las sanciones sean mayores, sean menores, etc. Hemos visto casos extremos como de sanciones que al responder al requerimiento de la inspección desaparecen, bueno, y que nos las tomamos más bien como un toque de atención, pero que si no hubiéramos respondido la sanción se habría quedado ahí. No sabemos cuál sería el procedimiento, porque a veces son sanciones que lo mismo te ponen ahora, luego tardan 2 años o 3 en ejecutar, no sé qué va a pasar, no sé hasta dónde llegaría la administración fiscal laboral francesa en la ejecución de las mismas. En este caso, a título de ejemplo, en este caso los estados cada vez cooperan más, es decir, cada vez hay más comunicación en las administraciones entre la española y la francesa. A nivel fiscal, por ejemplo, la comunicación es excelente. Hay mucho contacto y mucha comunicación entre Francia y España. Hay inspecciones que se desarrollan en Francia con empresas que han trabajado aquí y la Administración Fiscal Española responde enviando documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se va a intensificar. En materia de inspección laboral, luego quizá Eugenia sabrá algo también de este tema, podrán la Seguridad Social francesa y la española, yo no sé cuál es el grado actual de comunicación, pero os aseguro que a medida que vayan pasando los años, que a medida que vayan pasando, que vayan mejorándose los sistemas, pues va a haber cada vez más control. ¿Todo esto para qué? Para deciros que no sé si tenéis una sanción, hasta dónde va a llegar la administración francesa, con lo cual sí os aconsejo que respondáis, que os defendáis y que luego hay toda una serie de instrumentos jurídicos, que nosotros tenemos asuntos en los que se pleitean en jurisdicciones administrativas y a veces se consiguen buenos resultados, pero bueno, no dar la callada por respuesta. En el último punto de esta viñeta veis la DIRECT, esto es una palabra importante, que es la Dirección Regional de Control de Trabajadores, tiene que tener en cuenta la intención del empleador en el incumplimiento. Esto es la cuestión que yo os hablaba de la buena fe. Es decir, van a ver qué tipo de comportamiento tiene la empresa para definir el importe de la multa. En los casos extremos en los que la inspección considere, vuelvo un poquito hacia atrás, que el desplazamiento es ilegal, que el desplazamiento puede ser considerado como trabajo ilícito, insisto, son casos extremos, pero que la tendencia va en ese sentido, es decir, vamos cada vez a controlar más y a sancionar más, las penas son muy importantes. Puede haber incluso penas de prisión de hasta 3 años, puede haber una prohibición de temporal de actividad, puede haber sanciones a la empresa como persona moral, es decir, son cuestiones a evitar. El desplazamiento es algo muy sencillo de respetar, pero con muchas complicaciones en el caso de que no haya un respeto de la legislación, con lo cual
respetando los principios básicos siempre cuando desplazo a trabajadores. Grosso modo son los principios que yo, insisto, quiero que se queden ustedes hoy con respecto al desplazamiento de trabajadores. Ahora, si les parece bien y si María Eugenia, tú estás de acuerdo, podemos ir respondiendo a alguna pregunta que imagino han ido llegando con respecto a la parte francesa. Sí, antes de pasar a las preguntas, aprovecho para responder una que ha quedado en duda en el apartado anterior y era si era compatible. Luis preguntaba si era compatible la ley Beckham con el 7P y lo he confirmado que no es compatible, ¿vale? Si un trabajador está en España y se le está aplicando el régimen especial de impatriados, lo que se conoce como ley Beckham, y en paralelo se le desplaza fuera unos días, un tiempo, y quiere aplicársele esa exención por trabajos desarrollados en el extranjero, no es posible. ¿De acuerdo? Entonces ya está, me lo han confirmado desde el Departamento de Fiscal, así que es claro que no es compatible ley Beckham con 7P, o una o otra. No podemos acogernos a todo, sería la maravilla, pero no es posible hacerlo. Dicho esto, no sé si las quieres leer tú mismo o... Pues si te parece leerlas tú, María Eugenia, si no te importa. No, nos preguntan en primer lugar que cuánto tiempo puede estar desplazado en Francia con el A1. Esto había quedado pendiente, ya has dicho que eran 12 meses con posibilidad de prorrogarlo hasta 18, pero sí que es importante la siguiente que nos dice, ¿el plazo de 12 meses tiene que ser continuo o si es intermitente se suman los desplazamientos? ¿Cómo cuenta esto? Dos cuestiones a tener en cuenta. Tiene que haber una interrupción entre desplazamiento de 2 meses para que se provoque una interrupción real, es decir, puedo enviar 4 meses, estar 3 meses en España y volver a enviarlo. Ahí el cómputo de los 12 meses se habría interrumpido. Pero si en ese puesto de trabajo, al cabo de 4 meses, envío un mismo trabajador de mi empresa para realizar lo que el que acabo de enviar a España va a seguir haciendo, ahí creo que va a haber problemas. Porque insisto en que con la nueva reforma y la jurisprudencia también a nivel europeo, se está teniendo en cuenta la noción de puesto de trabajo más que la noción del trabajador. Es decir, si hay un puesto de trabajo que regularmente en un país está ejercido por un trabajador desplazado, puede que ese desplazamiento sea abusivo. Es decir, 2 meses de interrupción, pero atención con la noción del... Empezaría en el cómputo de 12, pero debemos valorar si el puesto de trabajo lo pueden considerar como que sigue siendo el mismo. Efectivamente. ¿De acuerdo? En cuanto a la declaración del SIPSI, ¿es necesario para todos los desplazamientos, incluidos desplazamientos cortos? Sin duda. Esto es una pregunta recurrente, ¿verdad, María Eugenia? Sea cual sea el desplazamiento, incluso 3 horas, ha ocurrido, ¿eh? Hay desplazamientos de 1 día o 2 días. Hay que hacerlo. El SIPSI no cuesta prácticamente nada. El SIPSI es únicamente ponerse una mañana y estudiarlo un poquito y ya está. Y tener un documento que te va a proteger también. Que te va a proteger. Entonces, en caso de duda, no hay duda. Hay que declararlo. Es lo que he dicho antes también con lo del A1 aquí en España. Cualquier desplazamiento es necesario comunicarlo, tanto en España como en destino. Sí que es verdad que hay otros países, por ejemplo Suiza. Suiza tiene algunas exenciones y los desplazamientos son por menos de 8 días y en determinadas, no en construcción, sino en otras áreas, pues puede no ser necesario hacer la comunicación de allí, ¿vale? O otras condiciones. Pero en el caso de Francia, desde la primera hora desplazado hay que comunicar el SIPSI y también desde la perspectiva de España, cualquier desplazamiento debe ser comunicado. En caso de que una empresa, los trabajadores quieran trabajar desde otro país en el que la empresa no tiene centro de trabajo ni realiza negocios con otras empresas, ¿es imprescindible registrar la empresa en el país de destino? ¿Sería suficiente con rellenar el 030 indicando el cambio de residencia fiscal una vez superados los 183 días, permiso de trabajo y un A1 durante los primeros 24 meses? Espera, Luis, lo primero es que estamos hablando de teletrabajo, porque si simplemente dices el trabajador quiere trabajar desde otro país, entiendo que eso es que quiere teletrabajar desde el otro país, porque no es su voluntad donde va a trabajar, sino donde esté el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de teletrabajo, ya hemos comentado antes
que no hay que comunicar ningún desplazamiento, porque no es un trabajador desplazado, es un trabajador que está teletrabajando. Por tanto, otra cuestión es la residencia fiscal, que efectivamente sí que podría pasar a ser en el otro país desde donde está viviendo y desde donde está haciendo el teletrabajo, y luego el tema de permiso de residencia más que de trabajo, si no es nacional de ese país y necesita un permiso para vivir allí. Pero el A1 no. Además, el A1, cuidado porque nos dices durante los primeros 24 meses, y como nos ha dicho Agustín, esto ha cambiado desde julio de este año y ya no son 24 meses los que se puede desplazar, sino que son 12. ¿De acuerdo? Pero no vamos a desplazar a un teletrabajador. Atención con la cuestión del establecimiento estable, insisto. Es decir, si una empresa tiene ya trabajadores aquí en Francia, tiene gente contratada, aquí la Seguridad Social francesa permite contratar trabajadores inscritos aquí en la Seguridad Social francesa sin tener establecimiento estable, lo cual es fenomenal. Pero, atención, porque a nivel fiscal no solo está la fiscalidad que se le va a aplicar al trabajador, va a ser la fiscalidad que se le puede aplicar a la empresa. Si tiene una actividad importante y si entra dentro del marco del establecimiento estable en Francia. Ya hemos tenido consultas, imagino que a ti te ha pasado igual, María Eugenia, en Barcelona, de empresas de trabajadores que quieren hacer teletrabajo desde un país distinto donde tienen el contrato. Ahí también se plantea la cuestión del régimen laboral que se le aplica. Es decir, cómo controla también la empresa que se está respetando la legislación en materia de higiene y de trabajo de un trabajador que está teletrabajando en su casa en París. Tiene su complejidad. La empresa no tiene por qué aceptar el teletrabajo porque sí, o sea, de ese trabajador que quiere hacerlo desde otro lugar, porque la empresa tiene que poner las condiciones y no es lo mismo acercarte a su casa en Barcelona, en este caso que estamos aquí, a revisar si tiene un puesto de trabajo adecuado e incluso poder facilitarle allí una silla adecuada, una pantalla adecuada, que tener que hacerlo en París o tener que hacerlo en Tailandia. Hemos tenido también a veces consultas, ¿no? Es que se quiere ir a pasar 6 meses a Tailandia y va a teletrabajar desde allí. Bueno, habrá que ver si como empresa aceptas esa cuestión. Bajo mi punto de vista, y esto habría que precisarlo quizás, si yo desplazo un trabajo, o sea, si un trabajador me pide ir a París a teletrabajar desde París, para mí tiene que ser un desplazamiento. Es decir, esta persona, cómo luego ejerza su trabajo, si lo quiere hacer desde un ordenador, perfecto. Pero yo creo que habría que valorar si se trata de un desplazamiento. Bajo mi punto de vista, yo creo que sí. María Eugenia. Desde aquí entendemos, o sea, en principio no, porque para la Seguridad Social Española, donde tiene la obligación de cotizar y para quien está prestando el trabajo, es para España. Entonces, de hecho, lo hemos consultado alguna vez en que eso es teletrabajo y que por tanto no estás desplazando al trabajador para que preste el servicio allí, sino que, como digo, la diferencia es que en lugar de estar en su casa en Barcelona, está en su casa de otro lugar, pero no está desplazado. Pero bueno, todo esto es una cuestión que se está empezando a regular, todo lo que es el teletrabajo, y que si se va extendiendo, pues puede llegar a cambiar, porque también cada vez pues, también hay trabajos que al final pues es eso, estás prestando el servicio desde París y lo estás prestando realmente para la empresa española, o es porque se lo estás prestando en París, pero para el cliente que está en Francia, aunque lo hagas desde tu casa, eso ya es distinto, ya no estás trabajando para tu empresa española. En relación a lo del puesto, a lo del establecimiento permanente, creo que ha saltado una, pero que se ha eliminado aquí, pero nos estaban preguntando cómo evitar, no sé si la has llegado a leer tú, Agustín, cómo evitar que se pueda considerar que hay un establecimiento permanente en Francia. Es complicado, es decir, les voy a dar un ejemplo que suele ser habitual. Empresas que tienen Aquí se trabaja mucho con agentes comerciales. Un agente comercial es algo similar a lo que creo que eran viajantes, es decir, gente que va a ver clientes potenciales para un tercero. Pasan su pedido y se lleva una comisión. Estos agentes comerciales tienen un número de IVA propio, intracomunitario, y facturan al cliente español, a empresas, por clientes que les han conseguido. En este caso, la Administración Fiscal francesa puede decir, vale, no tengo a nadie trabajando allí, no es empleado mío, porque no hay un vínculo jurídico con esta persona. Ahora, si tengo dos personas haciendo lo mismo, pero que están contratados por mí de la manera que hemos hablado antes, es decir, yo tengo una empresa que vendo juguetes en Francia, pero la sede la tengo en Barcelona. Tengo dos comerciales que los contrato yo y les doy de alta en Francia y están trabajando para mí.
todo el día en Francia, sigue mis instrucciones, sigue mi plan de marketing, sigue mi plan de negocio, bajo mi punto de vista, eso es claramente un establecimiento estable. Es decir, se va a valorar cuál es la real implantación que tiene esta empresa en el país donde está desarrollando su actividad. Otro ejemplo, una nave. Tener una nave con material, con stock, aquí en Francia también puede ser considerado como un elemento que determina que hay un establecimiento estable. La norma, ¿cuál va a ser? La norma es que la administración fiscal francesa va a buscar todo aquello que pueda para que encontrar un vínculo que obligue a la empresa extranjera a pagar los impuestos aquí en Francia. Vale, nos dice, el A1 es ampliable a 24 meses o 18 meses. También lo estábamos diciendo. Es que con esto la confusión viene porque incluso yo he visto que la web de la Seguridad Social Española creo que todavía no está ni actualizada en ese sentido. El cambio, la entrada en vigor de la directiva es el mes de julio de este año 2020 y en plena vorágine de lo que estamos, pero el desplazamiento solo se puede realizar por 12 meses, ampliable hasta 18, no por 24 meses ya como era antes, prorrogable incluso por anualidades durante más tiempo. En otros países hay comunicación similar al SIPSI, es decir, trámite equivalente. Sí, casi todos los países europeos tienen ya algún tipo de comunicación de algún modo, y lo que es una cuestión de la directiva es lo de respetar las condiciones laborales de salario, horario y todo esto de destino. Eso sí que es generalizado y debe hacerse. Entonces, la fórmula que tienen al final para poder comprobar esto pues es de alguna manera que se comunique, más allá de haber comunicado a España el desplazamiento con el A1, que tú lo comuniques también de algún modo, con algún formulario online, con alguna vía en destino. ¿Vale? Pero hay que revisar país por país. En otros, si tenemos un establecimiento permanente en Francia, ¿los desplazamientos se consideran continuos y estables y habría que hacerles contrato de trabajo allí? Habría que ver qué tipo de establecimiento permanente tienen. Y qué trabajo está haciendo, ¿no? Porque tú puedes tener un establecimiento permanente y, sin embargo, una actividad concreta sí que pueda justificar la temporalidad de ese desplazado, pero otras funciones se hacen desde trabajadores contratados allí, quizá, ¿no? Claro, o sea, en lo que se refiere es gente tengo un establecimiento estable en Francia, por ejemplo, una empresa, una filial, y a la vez tengo una sociedad matriz que está enviando trabajadores, entiendo. De la misma, no es jurídicamente la misma, pero bueno, probablemente sea el socio de la filial. Bueno, pues para el trabajador que desplazo yo desde España con contrato desde la matriz, desde España con contrato desde la matriz, se aplicarían las normas relativas al desplazamiento de trabajadores, pero si luego yo tengo un establecimiento estable allí, en Francia, en la empresa, tengo una empresa constituida que tiene contratada a trabajadores en Francia, pues se les aplicaría las normas básicas del derecho de trabajo francés. Yo creo que habría que determinar dónde está contratado el trabajador, en base a qué régimen y en base a cuál es la estructura jurídica que le ha contratado, para ver qué norma se le aplica. Creo que este también le había respondido antes, pero dice, ¿se puede contratar trabajadores en Francia sin tener un establecimiento permanente allí? ¿Y cómo se da de alta el trabajador si no está asociado a ningún centro? La Seguridad Social francesa, creo que están en una región en Alsace, en Alsacia. Tienen un servicio especializado para empresas que no disponen de un establecimiento en Francia. De todas maneras, si tenéis el caso concreto, podéis, aquí como tenéis nuestros mails, le podéis enviar un mail a Agustín y ya analiza en concreto la situación, incluso si quizá podemos hacerlo, nos podemos encargar, digamos, de estas gestiones. Verónica nos dice, hola, para el caso de empleados que se desplazan regularmente a diferentes países combinando con trabajo en España, ¿se puede rellenar el TA300 para solicitar el A1 de manera anual, indicando todos los países para que así el trabajador esté cubierto en todos sus viajes? En el formulario para pedir el A1 sí que hay un campo que se refiere a supuestos así, en los que el trabajo se presta en varios países y de una forma más o menos habitual para no tener que comunicar exclusivamente cada desplazamiento. Si miráis bien el formulario, veréis que existe esa opción. En caso de enviar a un trabajador de forma regular a un centro de trabajo en Francia, ¿sería necesario hacer un shadow payroll en el centro de trabajo de destino? ¿Qué es un shadow table?
Pues yo tampoco, Luis, que no somos tan modernos como tú, entiendo que creo que se puede querer referir a una nómina desde allí, o sea, como una nómina aparte con el centro de trabajo de destino. No. Si nos referimos a la nómina, bueno, pues Una nómina espejo Luis en el López. país de destino, una nómina espejo en el país de destino. No tiene, o sea, como para pagarle complementariamente con una parte del salario en el país de destino. Yo creo que no, o sea, yo creo que la nómina es para un desplazamiento es la misma, es la nómina española. Lo único que Esa es se la hace, base al final del claro, desplazamiento, que es la base. Lo mantenga su único, contrato y sus ingresos claro, aquí. que esta nómina tiene que estar traducida en francés en el caso de que haya, para el caso de que haya una inspección, y que esa nómina, los conceptos que se incluyan sean la realidad, es decir, que que correspondan al salario mínimo francés equivalente en el puesto de trabajo. Pero si se refiere a una nómina en paralelo o algo así, no. No, no es necesario. Es la base del desplazamiento, que no pasa a estar contratado allí. Lo que sí que puede ocurrir, dependiendo del país de destino, no es el caso con Francia, pero hay países en los que no están cubiertas todos los grupos de cotización y quizá se deba, porque el convenio que existe de seguridad social no prevé todas las contingencias, por ejemplo, y entonces se deba ingresar una pequeña parte en ese país. Por ejemplo, cuando desplazas trabajadores de Japón a España, hay una parte de la cotización que el convenio no contempla. Entonces tienes que ingresar ese epígrafe de cotización, ese grupo de cotización sí que se debe ingresar en España. Pero eso no implica que deba tener una nómina ese trabajador aquí. No es necesario. Entonces, puede ser en relación a esto. Nos quedan ya solo dos preguntas. ¿El decreto 2020-916 solo opera en Francia? ¿Es legislación francesa? El decreto 2020-916. Del año 2020, el 916. No sé si... es el de julio pasado, es el decreto europeo, tengo que verificarlo. Pero a ver, está la directiva europea, que es de julio, no recuerdo ahora el número concretamente, y luego la aplicación de esta normativa en el país concerniente. En este decreto, no sé si es a qué se refiere él, a esta directiva. ¿Quieres ponernos en el chat, espectador anónimo, un poco más de detalle? Igual es una referencia que hay en la presentación o a qué decreto te refieres, pues lo decimos. Antes de que os vayáis, que empezará está en la presentación, nos dice que es una de las referencias normativas de la presentación. Entonces seguro que será francés porque yo no he puesto ninguna referencia normativa en mi parte. Imagino que las que tú has puesto se referían a La legislación francesa, francesa. sí, seguro. Vale. Digo que hay una encuesta que os aparece ahora. Si podéis votar, os lo agradecemos para que valoréis un poco todo y así nos sirva para mejorar en el futuro. Y acabamos con la última pregunta. ¿Y no habría que retener a los trabajadores que se desplazan por los trabajos que realiza en Francia en virtud del convenio? ¿No habría que retener a los trabajadores que se desplazan por los trabajos que realiza en Francia en virtud del convenio? Yo creo que se refiere a la retención del IRPF. No, a ver, él tiene una nómina aquí, con lo cual todo funciona igual. Le tienes que retener. ¿Cuánto le tienes que retener? Allí habrá que ver si pasa a ser residente fiscal en Francia, porque pasa a estar pues la previsión es que vaya a estar pues, más de 6 meses, más de 183 días en el año. O si va a ser menos, pues vas a continuar siendo residente fiscal en España y la retención es la de residente. Pero por supuesto que la nómina está en España y la retención se aplica en España. Hay Si una... hay retención en Francia... Claro, eso te iba a decir. A ver, desde hace creo que 2 años ya, antes no había retenciones aquí, antes el trabajador recibía íntegramente la nómina y luego pagaba el impuesto de la renta. Creo que es en 2018 de memoria que ya cuando se obliga a hacer la retención a la source, que le llaman aquí, la retención en la fuente, que es la retención en nómina, de lo que luego va a pagar el trabajador como impuesto sobre la renta. Hay una posibilidad en Francia de pagar un impuesto de no residentes que yo creo que se aplicaría para estos trabajadores que están desplazados y que hay que retenerles una parte de la nómina en Francia. Esa es una pregunta que nos viene ahora. ¿Existe impuesto de no residente en Francia? Este impuesto de no residentes sí existe, pero yo creo que hay que aplicar,
pequeño debate, hay que aplicar las normas de consideración de si esta persona es o no residente fiscal en Francia para que se le tenga que retener la nómina, el impuesto sobre la renta aquí. Yo creo que si la persona no pasa más de 183 días, no tiene por qué aplicarse la retención aquí. Es mi valoración personal. Ahora, hay dos cuestiones. Una cosa es la declaración y luego el pago. El pago, con toda probabilidad, hay que declararlo aquí y allí. Es decir, yo, si recibo una parte de mi salario en Francia y una en España, las dos tengo que declararlas a la Administración Fiscal francesa y a la Administración Fiscal española. Pero si solo la recibo en España, porque mi nómina está solo en España porque estoy desplazado y encima continúo siendo residente fiscal en España. En principio deberías únicamente, no tendría que haber retención en Francia, pero esto... Pero hay que analizar caso a caso. Analizarlo. Sí, o sea, ya digo, estamos a vuestra disposición para si tenéis esa casuística en la empresa que ya mandéis el caso concreto para que se vea con detalle y también por el lado de Barcelona con los expertos fiscales y también allá en París, en Francia. El tiempo máximo de 12 meses es sin interrupción, también le hemos respondido antes, que tiene que ver con el puesto que está ocupando. Puede haber si hay una interrupción de 2 meses, se supone que comienza a contar un nuevo desplazamiento, pero hay que atender a qué es lo que está haciendo, porque si lo que se está haciendo es lo mismo, se puede considerar que continúa siendo el mismo desplazamiento, ¿verdad, Agustín? ¿Me lo ha aprendido Eso bien? es. Perfecto. Existe impuesto de no residentes en Francia, le acabamos de contestar, y al igual que los 183 días de no residentes, bueno, esto lo acabamos de responder ahora porque son las preguntas que han ido surgiendo a medida que hablábamos. Pues esto es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por vuestra atención y por aguantar tantos hasta este momento. Que tengáis un resto del día genial y sobre todo, por favor, si acabáis de rellenar la encuesta, los que todavía no la hayáis hecho, os lo agradecemos mucho, como decía antes, siempre con la voluntad de mejorar. Si tenéis sugerencias de temas, aquí estaremos encantados de seguir. Tenemos muchos más webinars que podéis consultar en la web de AGM por si son de vuestro interés, de otros temas. Y bueno, nos vemos pronto. Un saludo. Adiós. Saludos a todos. Buen día.